السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه القائل سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio y al final, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala hasta alcanzar su complacencia. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala incluso después de lograr su complacencia. Al testigo que no hay más divinidad excepto Allah, el único, sin socios ni copartícipes, y el testigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Aquel a quien Allah guíe nadie podrá desviarlo, y aquel a quien Allah desvíe nadie podrá guiarlo. Damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cumplió con la misión que su Señor le encomendó y entregó el mensaje tal como Él se lo ordenó.
Hermanos, hemos venido hablando de características del profeta sallallahu alaihi wasallam, del consejo y la lealtad en el Islam y otros asuntos relacionados a las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hemos hablado también del derecho del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros. Hemos hablado sobre el gran día, que debería ser el gran día para cada uno de nosotros. No debería ser el peor de los días, sino el mejor de los días para aquel que anhele el encuentro con su Señor. Hoy nos toca cambiar un poquito de tema y hablar de un tema titulado Beitun Harib, que significa las casas corrompidas, las casas destruidas, hogares destruidos. Esto basándose en la historia de nuestro profeta Adam alayhi salam. Estudiando un poquito la historia del profeta Adam alayhi salam, vamos a aprender sobre algunos asuntos que destruyen los hogares. Algunos asuntos que destruyen los hogares. No existe ninguna persona, ningún creyente, ninguna persona que ame el bien que se complazca de la corrupción. No existe ninguna persona, ningún creyente, ninguna persona que ame el bien que se complazca de la corrupción, excepto los shayatín que existen entre los seres humanos y entre los jinn. Los shayatín, los demonios que existen entre los seres humanos y entre los jinn, a ellos sí les complace, pero el creyente, a quien ama el bien para sí mismo y para los demás, no se complacen de la corrupción. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah alabado sea dice: y los siervos del misericordioso son aquellos que cuando transitan por la tierra lo hacen con humildad. Lo hacen con humildad. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Y cuando los ignorantes les agreden, ellos responden diciendo salam, que la paz sea contigo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí características del creyente. Dice: los siervos del misericordioso son aquellos que van por la tierra caminando con humildad, haunan, ¿no? Caminando suave, sin dañar nada de lo que haya sobre la tierra, sin dañar nada de la propiedad común, sin dañar los árboles porque sirven de sombra al ser humano, sin dañar nada que sirva para el beneficio común, sin dañar nada de lo que sirva para sí mismo incluso. Son aquellos que cuando transitan por la tierra lo hacen con humildad. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala se refiere así a los siervos, a sus siervos, ¿cómo entonces podría complacerse de la corrupción dentro de su hogar? En otra parte del Sagrado Corán, Allah alabado sea dice: وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Y no camines sobre la tierra con arrogancia. Allah alabado sea, en el primer versículo dice: los siervos del misericordioso son aquellos que cuando transitan por la tierra lo hacen con humildad. Y en este otro versículo les ordena lo contrario y les dice: no caminen sobre la tierra, no vayan por la tierra con arrogancia. Tú no eres mejor que ella, ni eres más grande que las montañas mismas. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala le da ejemplo al ser humano de que las montañas incluso son más grandes que él, al ser humano, o que la tierra incluso es más grande que el ser humano, para que entienda que debe ser humilde. Entonces, en estos dos versículos Allah subhanahu wa ta'ala deja bien claro que el siervo del misericordioso, el creyente, el que ama el bien para sí mismo y para los demás, no es capaz de hacer estas cosas malas sobre la faz de la tierra. ¿Cómo entonces podría complacerse de que la corrupción esté extendiéndose? ¿Cómo podría complacerse de que la corrupción entre en su hogar? Algunas personas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en distintos lugares existen índices de 40, 45, 50, en algunos otros lugares existe un índice mayor de divorcios dentro de la comunidad, donde Shaitán ha ido a inmiscuirse en los asuntos
ha ido a poner la cizaña entre los cónyuges, de tal manera que terminó corrompiendo ese hogar. Algunas personas erróneamente consideran que el dinero lo es todo. Por ejemplo, que el dinero es una de las causas por las que se destruyen los hogares. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó claro que no es el dinero lo que más teme para nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Wallahi mal faqru akhsha alaykum. Juro por Allah que no es la pobreza lo que más temo para ustedes. Walakinni akhsha alaykum an tubsat ad-dunya alaykum. Lo que temo es que el dunya los absorba. Lo que temo es que el dunya los absorba. Kama busitat ala man kana qablakum. Tal como el dunya absorbió a quienes vinieron antes de ustedes. Fatanafasuha kama tanafasuha. Y compitieron por ella tal como los que estuvieron antes de ustedes, mejor dicho, y compitan entre ustedes por el dunya, tal como quienes estuvieron antes de ustedes compitieron también por ella. Watuhlikukum kama ahlakatuhum. Y termine arruinándolos, tal como terminó llevando a la ruina a los pueblos anteriores a ustedes. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dice bien claro que no es la pobreza lo que él más teme para nosotros. ¿Qué es lo que más teme? Que el dunya nos termine absorbiendo. Que vayamos tras el dunya, tras lo mundano, compitiendo unos a otros, olvidando la hermandad, la virtud que debe haber entre nosotros, y de tal manera que se vuelven enemigos unos de otros solamente por ir tras el dunya. Eso es lo que más temo para ustedes, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando le hablaba a sus compañeros. Y no se refería únicamente a sus compañeros, sino a toda su nación. Lo que más temo para ustedes es que el dunya los termine absorbiendo. Entonces, no es la falta de riqueza lo que finalmente va a destruir un hogar. Allah subhanahu wa ta'ala permitió, cuando creó a nuestro padre Adam alayhi salam, que habite en el Jannah, en el paraíso. Entonces, el principio es que el ser humano habite en el paraíso, que nuestro padre Adam alayhi salam habitó en el paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala dice, refiriéndose a Adam alayhi salam mientras estaba en el paraíso: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y en ella, es decir, en el jardín, en el paraíso, y en él, vamos a decir en él en español, y en él no sentirás hambre jamás. Allah subhanahu wa ta'ala le asegura a Adam alayhi salam que en el paraíso uno no sentirá hambre jamás. Wala ta'ara. Y no te sentirás desnudo, carente de algo. Wa annaka la tadma fiha. Y no sentirás sed jamás. Wala tadha. Ni tendrás que esforzarte en demasía, hacer sacrificios por lograr cosas. Son 4 cosas que curiosamente el profeta sallallahu alaihi wasallam las garantizó en un hadith. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta ayah: no sentirás hambre, no sentirás carencias, no sentirás sed, y no tendrás que esforzarte en demasía, no realizarás sacrificios mayores en el Jannah. Ahí vivirás una vida plena, llena de disfrutes. Y son 4 cosas que precisamente el profeta sallallahu alaihi wasallam las garantizó. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadi, 'indahu quta yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Que significa: quien de ustedes amanezca con bienestar en sí mismo y en su vida alrededor de sí, quien amanezca teniendo bienestar, salud en su cuerpo, con el sustento del día, es como si Allah le hubiese facilitado todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué el ser humano tendría que preocuparse por su sustento de mañana, de pasado mañana? Otros están más preocupados aún en el dunya y dicen en el 2050 se va a acabar el combustible, quizá en el 2050 nosotros ya no estemos aquí sobre la faz de la tierra.
Allah subhanahu wa ta'ala no te ha obligado, no te ha ordenado que cumplas con los actos de adoración del día de mañana, pero tú estás preocupado por si tu Señor te va a dar el sustento del día de mañana. El profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre esto había una súplica que él solía repetir. El profeta sallallahu alaihi wasallam, una de sus súplicas era: Allahumma zuk ali Muhammad quta. Oh Allah, susténtale a la familia de Muhammad y a su descendencia el sustento del día. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam pedía para que Allah le asegure el sustento de su familia del día. No era su preocupación el día de mañana, ni pasado, ni nada. Entonces, de todos estos versículos y todos estos hadices nos queda claro que la riqueza como tal no es lo que más arruina un hogar. Allah subhanahu wa ta'ala le ha garantizado a su siervo su sustento. Entonces, no hay que temer al mañana si ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Y si el mañana llegará, el sustento de Allah subhanahu wa ta'ala estará asegurado también. Sin embargo, Shaitán no nos va a dejar y va a intentar desviarnos de otra manera, tal como lo intentó con Adam alayhi salam y con Eva. Que Allah los bendiga y les dé paz. Entonces, es como la reflexión de todo esto es que así como Allah subhanahu wa ta'ala le prohibió a Adam alayhi salam y a Hawa, a Eva, el árbol prohibido, lo mismo pasa con nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala también nos ha puesto un árbol prohibido a nosotros. No un árbol en particular, pero sí en el significado de lo mismo. Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a Adam alayhi salam y a Hawa y a Eva, a Adán y Eva les dijo: coman y disfruten de cuanto quieran, pero no toquen de este árbol. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que no existe en este mundo libertad sin límites. Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto límites para todo. Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho permisible la bebida y la comida, y lo dice en el Sagrado Corán: Kulu washrabu wa la tusrifu inna Allaha la yuhibbul musrifin. Coman y beban, permisible, coman cuanto quieran, pero wala tusrifu, pero no derrochen, pues Allah no ama a los que derrochan. Entonces, no existe libertad sin límites. No existe libertad sin límites. No existe tampoco el que yo tengo libertad de expresión y puedo hablar lo que yo quiera sin límites, tampoco. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. No hay palabra que pronuncie mi siervo sin que haya alguien que esté observándolo. Es decir, los ángeles que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto para que registren nuestras acciones. Allah nos ha hecho permisible poder expresarnos, sí, pero hay límites. No dañes a tu hermano ni dañes a los demás con tu lengua. Allah ha puesto límites. Allah ha hecho permisible el cohabitar el hombre cohabite con su cónyuge, por supuesto que sí, pero ha puesto límites. Entonces, tenemos la libertad, pero es una libertad con límites que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto. Entonces, en otra parte de la sunna, aunque hay quienes dicen que es un hadith da'if, sin embargo el significado es correcto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Nahnu qawmun, somos un pueblo, la na'kulu hatta najua, wa idha kalla la nashba. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: somos un pueblo que come, que no come, es decir, que deja de comer hasta sentir hambre. Somos un pueblo que no deja de comer hasta sentir hambre, ni que come hasta comer demasiado. De tal manera que cuando uno se levante diga: ay, mi barriga, no puedo moverme, o algo por el estilo, de tanto que comió. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto límites. Coman y beban. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el estómago tiene tres partes. Una para la comida, otra para la bebida y otra para el aire, otra para que podamos
estar descansados. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta sallallahu alaihi wasallam han puesto límites. Ahora, Shaitán, el enemigo del ser humano, va a intentar engañarte de cualquier forma, tal como lo hizo con nuestros padres Adán y Eva. Tal como lo hizo con nuestros padres Adán y Eva, lo hará también con nosotros. E introducirá la corrupción en los hogares. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Shaitán vino donde Adán y Eva y les dijo, empezó a susurrarles y les dijo, empezó a susurrarles para hacerles ver algo que él quería. Y les dijo, su Señor no les ha prohibido de este árbol sino porque no quiere que ustedes lleguen a ser ángeles o lleguen a ser eternos o lleguen a vivir eternamente. No solamente se limitó a Shaitán a hacer esto, sino que a continuación les dijo, tal como Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Y les juró a ellos en nombre de Allah que no era más que una persona que les aconsejaba el bien. Asimismo, hermanos, hay en este mundo personas que te aconsejan hacer el bien, entre comillas, solamente para que caigas al mismo camino del desvío en el que están ellos. Tal como el fornicador quiere que tú también estés en su misma situación. El que bebe embriagantes quiere que tú estés en su misma situación. Así como Shaitán, que sabe que está condenado al fuego del infierno y va a ser atormentado, quiere que tú estés en su misma situación. Adam alayhi salam, Adán, él no pensó jamás que alguien de la creación de Allah iba a ser capaz de jurar en nombre de Allah que podía comer de ese árbol solamente, que si no comía de ese árbol no iba a llegar a ser un ángel o vivir eternamente. Él no pensó jamás, no creyó capaz de que una creación de Allah fuese capaz de jurar en nombre de Allah, y es así que, creyendo en su juramento, Adam alayhi salam y Adán y Eva empezaron a comer de ese árbol prohibido. No estuvo en su instinto desobedecer a Allah. Ellos creyeron el juramento que Shaitán les hizo y los engañó. Y quedó allí. No, Adam alayhi salam pudo arrepentirse. Y eso es la otra parte importante. Cada uno de nosotros tiene opción a arrepentirse. Cada uno de nosotros tiene opción a arrepentirse. Pero, ¿cuál es el asunto central? ¿Cuál es la causa de la verdadera causa de la corrupción de un hogar? La verdadera causa de la corrupción de un hogar son los pecados y la desobediencia. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. El verdadero causante, la verdadera corrupción dentro de un hogar son los pecados y la desobediencia. Los pecados y la desobediencia. De tal manera que solo cuando Adán y Eva cometieron la desobediencia, desobedecieron a su Señor, es entonces cuando Allah subhanahu wa ta'ala hizo que cada uno pudiese ver la desnudez del otro. Cuando desobedecieron a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hizo que cada quien empezara a ver la desnudez del otro. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es el que cubre nuestras faltas. Allah subhanahu wa ta'ala, con su misericordia infinita, es el que cubre nuestras faltas. Pero cuando uno se hace constante en la desobediencia,
cuando uno cae constantemente, hace de la desobediencia y el pecado una costumbre, cuando caes en el pecado y la desobediencia a tu Creador, es cuando Allah subhanahu wa ta'ala quita ese velo y permite que tú quedes humillado, que seas mostrado ante los demás. De tal manera que cuando estos dos, que ahora son cónyuges, cuando recién pidió uno la mano del otro, y uno le decía al otro, Habibi, Habibati, todo era bueno. Pero cuando se introdujeron los pecados en el matrimonio, Allah hizo que cada quien empezara a ver las faltas del otro. Cuando el pecado y la desobediencia se hace normal en el hogar, cada quien empieza a ver las faltas del otro. Ya no hay más virtudes entre uno y otro. Se olvidan las virtudes y empiezan a aparecer los defectos. Que eres así, eres asá, no he encontrado en ti ningún bien, y empiezan a atacarse mutuamente sin darse cuenta de que así como Allah subhanahu wa ta'ala, como ellos llegaron a esa situación, también está Shaitán en medio de ellos. No hay que olvidar que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que Shaitán reúne a sus secuaces todos los días y va preguntando uno por uno, ¿qué hiciste hoy? Y uno le dice, yo logré que fulano hiciera tal o cual pecado. Y Shaitán va diciéndoles, no hiciste nada. Y el otro dice, yo logré que fulano hiciera tal o cual pecado. Y dicen, tú no hiciste nada. Hasta que llega donde uno de ellos y les dice, yo logré introducir la cizaña hoy entre fulano y su esposa. Y Shaitán lo trae y le dice, tú serás muy allegado a mí hoy. Y lo llena de honores y de honras y de elogios. Entonces, hermanos, está el pecado y la desobediencia si uno presta oídos a Shaitán y termina introduciendo esa corrupción en el hogar. Esa es la verdadera corrupción. Eso es lo que destruyó el hogar que Allah subhanahu wa ta'ala le había dado a Adán y Eva, la desobediencia. Eso es lo que corrompió el hogar, repito, que Allah subhanahu wa ta'ala le había dado a Adán y Eva, que era el paraíso. No es sino a través, después de la desobediencia, que Allah subhanahu wa ta'ala los saca del paraíso. Asimismo, vuelvo a repetir una vez más, son los pecados y la desobediencia que cada uno de nosotros comete, y somos pecadores y cometemos pecado día y noche, día y noche, día y noche, las 24 horas. Pero Allah es Ghafurur Rahim, Allah es misericordioso y compasivo. Allah es misericordioso y compasivo y puede perdonarnos, siempre que nosotros volvamos a Él arrepentidos. Pero aquella persona que cae constantemente en la desobediencia y la normaliza, esa persona, por caer constantemente, por desobedecer constantemente a Allah y normalizar esa situación, entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo pone a prueba en su familia. Allah subhanahu wa ta'ala lo pone a prueba en su familia. Dicen los ulama, man asa Allah wa dhanna annahu la yu'aqab fahuwa imma jahilun aw majnun. Dicen los ulama, quien desobedezca a Allah y crea que no será castigado por eso, o bien es un ignorante, o bien está loco. Vuelvo a repetir, los eruditos dicen, aquella persona que desobedezca a Allah y piense que no será castigado, o bien es un ignorante, o bien está loco. Porque si uno desobedece a Allah y lo normaliza, Allah subhanahu wa ta'ala entonces nos pondrá a prueba con algo. Allah subhanahu wa ta'ala nos pondrá a prueba con algo. La desobediencia, hermanos, no es sino una protección. La obediencia no es sino una protección. Toda vez que uno obedezca a Allah subhanahu wa ta'ala, esa obediencia será para él una protección del fuego del infierno. Una protección del fuego del infierno. Pero para esto somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah no cambia la situación de un pueblo o de una persona hasta que este pueblo o esta persona empiece a cambiar por sí mismo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán, refiriéndose a cómo respondió Adam alayhi salam frente a esta situación. ¿Es que acaso nuestro padre Adam y nuestra madre Eva quedaron como pecadores y ya está, y normalizaron el pecado y empezaron a vivir en eso? No. Hubo una respuesta, la más hermosa de todas, y es que ellos se arrepintieron y volvieron a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah, alabado sea, menciona esto en el sagrado Corán cuando dice: قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Entonces dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos, y si tú no nos perdonas ni tienes misericordia de nosotros, estaremos perdidos. Entonces se arrepintieron y volvieron a Allah subhanahu wa ta'ala. Hermanos, esa es la verdadera corrupción que puede entrar a nuestros hogares. Solo cuando uno se convierte en un desobediente, en un pecador, y lo normaliza, es cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos pone a prueba, mostrando nuestras faltas frente a nuestros cónyuges. Y ese que antes era la persona más amada por ti, ahora es tu peor enemigo. Y empiezan a vivir denunciándose uno a otro. Empiezan a vivir denunciándose. No hay más virtudes entre uno y otro. Ahora son los peores enemigos. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, dice que nosotros somos los que podemos cambiar esta situación. Allah no cambia la situación de un pueblo hasta que este pueblo cambia o empieza a cambiar por sí mismo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra parte del sagrado Corán, en Surah Al-Kahf, y ya con esto vamos terminando, refiriéndose a la situación de aquella persona que no se pone a reflexionar en este momento. Todos podemos empezar a reflexionar en este momento y corregirnos, porque si no seremos de aquellos a los que Allah subhanahu wa ta'ala hace referencia cuando dice: وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Aquellos que el día del juicio final, cuando se les muestre su libro, cuando a los injustos se les muestre su libro, sentirán pena por sí mismos por la situación en la que están y dirán: ¡ay de nosotros! ¿Qué clase de registro es este que no ha olvidado ninguna acción ni hecho, por pequeño o grande que sea, está presente en este libro? وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Y encontrarán que todo lo que hicieron en esta vida estará ahí, registrado en ese libro. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Y recuerda que tu Señor no es injusto con nadie. Tu Señor no es injusto con nadie. Y así como Allah nos dice eso, también nos dice: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Quien haga el bien, sea este hombre o mujer, y sea un creyente, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Le haremos vivir una vida buena. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Y le recompensaremos por sus acciones de la mejor manera. Pero ¿qué pasará si fuese lo contrario? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre del mal, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a seguirla, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita mejorar cada día como musulmanes. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: quien suplique a Allah por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.